Buenas Promisers Clippers, estamos teniendo otra semana muy intensa en la promesa. Ayer Margarita rompió relaciones definitivamente con Ayala, veremos a ver qué pasa hoy, pero el vídeo que nos ocupa no va sobre ella, ese fue el de ayer, sino que vamos a hablar sobre todo este asunto de Hannah queriendo mantener su relación con Manuel y al mismo tiempo seguir sirviendo en palacio, algo que no tiene ningún sentido. Hoy vamos a hablar de qué podría hacer Hannah, de cuál podría ser esta alternativa si de verdad quiere seguir ganándose la vida y trabajar y ser independiente y no ser simplemente una marquesa mantenida, vamos a decir. Y también vamos a hablar, os quiero contar cómo sería un día normal en la piel de la marquesa de Luján, aunque más que en la piel de Cruz, me voy a poner en la piel de Hannah, para ver en qué hueco se pueden poner estas alternativas a las que ella se quiere dedicar. Porque si quiere hacer cosas y quiere ayudar a los demás, hay muchas más opciones y mucho más interesantes que seguir de doncella. Algo que bueno, que aparte de no tener ningún sentido es muy difícil para todos, tanto para la familia como para sus compañeros, como para incluso Petra. Es que Petra tiene razón, ¿qué tareas le puede poner a Hannah? ¿La va a mandar a servir la cena a su futura familia? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Así que, ¿preparados para descubrir lo que era ser señora en 1915? Pues vamos allá, pero antes, como siempre, soy Juan, vuestro Cienfuegos, el único y el original, y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más Promisers y más Clippers, que ya sabéis que mi sueño es llegar a los 100.000 y ya estamos casi ahí. Ha sido un camino largo a recorrer, pero ya esto es cuestión de semanas. Y también recordad, porque en este vídeo os va a encantar lo que os voy a hablar de detallitos de la época, pues si queréis más ya sabéis que tenéis mi novela Postbellum, que está ambientada en los años 20, pero bueno, yo me guío por mi misma fuente de conocimientos, que son los manuales de comportamiento y protocolo de la época. Y me sirvieron mucho eso para escribir Postbellum, que la tenéis disponible en Amazon. Si la habéis leído y os ha gustado, por favor, dejadme las 5 estrellitas, que me ayuda muchísimo. Y también un breve comentario explicando por qué os ha gustado, que me ayuda todavía más para que la novela llegue a más y más gente, que es lo que nos hace falta a nosotros, los autores pequeñitos. Y ahora vamos con nuestra Hannah señora, porque, bueno, que Hannah pase a la planta noble es cuestión de tiempo. Recuerdo que tenemos esta foto spoileada por Netflix, en la que Hannah está con su ropa de calle. Sí que es verdad que no es un vestido de señorita, pero bueno, tardarán en hacérselos, los modistos requieren su tiempo. Pero bueno, para mí esta foto ya significa que Hannah está en la planta noble. El caso es que por un lado, Hannah indudablemente tiene que ser una señora y se supone que si casa con Manuel, pues será la futura marquesa de Luján, la sucesora de Cruz. Pero al mismo tiempo Hannah quiere hacer algo más con su vida. Y desde luego está en todo su derecho y es digno de aplaudir. Y desde luego sería una trama muy interesante porque hay muchas opciones para que Hannah haga algo. Lo que pasa es que de todas, quedarse sirviendo es la que menos sentido tiene. Entonces, os voy a contar cómo era un día normal y corriente en la vida de una señora como puede ser Cruz o como puede ser Hannah dentro de muy poco. Los días de las señoras arrancaban alrededor de las 7 de la mañana, cuando su doncella personal, Petra, o en el caso de Hannah, ¿quién sería la doncella personal de Hannah? Porque muchos decís que María Fernández, y desde luego por afinidad así sería, pero yo creo que le convendría más que fuese Vera, que bueno, Vera pues conoce más el tema de la aristocracia y podría enseñar a Hannah algunas cosillas. Pero sí, los días comenzaban cuando las doncellas personales las despertaban alrededor de las 7 de la mañana, simplemente entraban en la habitación, abrían las cortinas para que entrase la luz y les subían la bandeja del desayuno. ¿Por qué? Porque las mujeres casadas no desayunaban en el comedor con el resto de la familia, eso solo era para las mujeres solteras. Las mujeres casadas desayunaban en sus habitaciones, porque bueno, también se consideraba que no tenían obligación de madrugar, salvo que tuviesen alguna cosa que hacer. Entonces Hannah se levantaría, se un poco enjuagaría la cara y tal con una jofaina que hubiese preparada, aunque en la promesa hay baños modernos con grifería y fontanería, así que no hace falta jofaina, aunque vaya al lavabo y a la pila pues ya se podría lavar la cara.
y pues desayunaría. Y ya al rato volvería la doncella personal, ver a María Fernández para vestirla. En total tendría una horita aquí en su cuarto, Hannah. Si Hannah tuviese hijos, y esto lo habría hecho también Cruz cuando Manuel y Leonor y Tomás y Catalina eran pequeños, pues alrededor de las 8 de la mañana tendría que ir a ver a los niños. Esto es opcional porque vais a ver que estas señoras veían muy poco a su prole. Los niños normalmente ya para esta hora estarían en una habitación que se preparaba exclusivamente para ellos, que se solía llamar aulario, y era una habitación mitad de escuela, mitad aula, ya os imagináis, como una clase de colegio, en la que los hijos de la familia tenían lecciones todos los días con su institutriz o con su preceptor, dependiendo de lo que se hubiese contratado. Cuando la señora de la casa, la madre, venía a ver qué tal lo hacían, qué tal iban las lecciones, pues era la obligación del tutor intentar que los niños pues mostrasen las mejores aptitudes, vamos, que se luciese su trabajo. Si los hijos fuesen demasiado pequeños como para haber empezado su aprendizaje, su escuela, pues entonces estarían en lo que se llamaba la nursery, o sea, se usaba la palabra en inglés incluso. Tengo un manual de estos que os digo, de 1876, o sea, este es mucho más antiguo, se precede 30 años a la época de la promesa, y aún así ahí también usan la palabra nursery para referirse al cuarto de los niños, un cuarto infantil de toda la vida. Pues los niños que son muy pequeños pues estarían allí con su aya o con su nani, porque también ya era entonces la última moda contratar una nani inglesa para que se ocupase de los más pequeños. Sobre las 8:30, pues Hannah, como señora de la casa, debería reunirse con el ama de llaves para preparar el menú de toda la semana. La costumbre era preparar los menús de semana en semana. Y en esta preparación se incluía también pues cualquier detalle de cenas y almuerzos en los que hubiese invitados. Además, la señora también tenía que asegurarse de que en cocinas tuviesen todo lo necesario. Esta reunión solía hacerse en la salita del ama de llaves, o sea, en el caso de la promesa sería el cuarto este que tiene Petra, que antes era de Pía. En su defecto también podría hacerse en el boudoir de la señora, que era una salita que tenía la señora en la planta noble, obviamente, pero esto era mucho más raro, o sea, lo normal era que la señora bajase a cocinas, hablase con la cocinera y luego se reuniese con el ama de llaves en su salita. Sin embargo, la promesa que Cruz baje a la zona de servicio es prácticamente imposible, salvo que sea para caos y emergencias malas. No solo se discutía el tema del menú, sino que también pues, se ponía al día a la señora de cualquier asunto de servicio, incluso de algo tan nimio como pues un lacayo está enfermo, veremos a ver cómo evoluciona. Y esto, bueno, esta reunión apenas duraba media hora, luego tocaba, pues imaginaos que vienen invitados, que es la costumbre, la promesa. Pues como a las 9, eso, media hora después, la señora, acompañada del ama de llaves por supuesto, tendría que ir a revisar las habitaciones que se han preparado para esos invitados. Un detalle que os cuento, y a lo mejor me diréis, pues Juan, eso en mi casa se hacía o se sigue haciendo, o en la casa de mi madre, porque bueno, pasa mucho eso. Pero en aquella época, ¿cómo os diría yo? El tema de sábanas, y bueno, de sábanas de todo, de las fundas de las almohadas, de las bajeras, de las sábanas para arroparse, de los cobertores, de los edredones, todo. Era un tema muy importante porque normalmente se medía el raigambre de una familia con, bueno, pues la antigüedad de sus sábanas y la pureza de sus materiales. Las sábanas, lo que venía siendo el ajuar, la ropa de cama, se iba transmitiendo de generación en generación, se iba heredando como las joyas o la porcelana. Y las mejores pues eran las del lino más puro. De modo que estas sábanas, las del mejor lino y las más antiguas, eran las que se reservaban para los invitados. La familia tenía las normalitas, las buenas pero normalitas, y luego el servicio pues obviamente las peores. Así que bueno, Hannah tendría que asegurarse de que sus invitados tuviesen el mejor lino puesto en sus camas. Por cierto, otro detalle, las sábanas, los juegos de sábanas se bordaban con las iniciales de los señores de la casa y la fecha en la que se incluían a la colección del ajuar. Así que, por ejemplo, imaginaos que regalaron a Alonso y a Cruz un buen ajuar por su boda. Pues se bordarían las iniciales ACL, Alonso Cruz Luján, y el año de su boda, que no sé si era 1890 o 1889. Pues así. Como estamos hablando de recibir amistades, en aquella época se reservaba un único día de la semana para recibirlas.
para que ni éstas llamasen a la puerta inútilmente y para que la señora de la casa pues tuviese libertad el resto de días. Las visitas solo se recibían de 3 a 6 de la tarde y de 9 a 12 de la noche, porque esas eran las horas que se consideraban decentes para atender a los convidados, y era de muy mal gusto presentarse tanto por la mañana como a la hora de una comida si es que no se había invitado expresamente a comer. La reunión de noche, obviamente, esta que digo de 9 a 12 de la noche, era mucho más íntima. Para recibir, las señoras vestían un traje llamado de recibir, obviamente, y era un traje elegante y sencillo que permitía brillar a las visitantes, que eran las que se tenían que lucir. Luego, cuando había varios visitantes, pues los rangos para atenderlas, admirarlas y tal variaban, pero básicamente se debían consideraciones a la edad, la virtud y, ojo, a la inteligencia, pero lo más fuerte es que esto se debía independientemente del sexo. Y la verdad que esto me parece todo un descubrimiento. Las visitas, por cierto, no podían llevar niños a las casas, salvo que hubiese otros para que jugasen de mientras en la nursery. Y por supuesto tampoco podían llevar perros. Ni otras amistades tampoco que fuesen desconocidas de los anfitriones sin el consentimiento de estos. Y lo decimos por ti, Julia Matilde, lo decimos por ti. Pero bueno, una vez Hannah hubiese visto que todo estaba en orden en la habitación de los invitados, pues habría ido a su boudoir, a su salita, para ocuparse de la correspondencia. En aquella época la correspondencia era vital, era muy importante, porque básicamente era la única forma de mantener el contacto y de estar al día con amistades, conocidos, allegados, familiares. Me extraña, o sea, nunca hemos visto a Cruz hacer esto. Y es muy raro porque era, como digo, una cosa vital. Además, cada miembro de la familia tenía su propio membrete para que se supiese quién se ocupaba de cada carta, en fin. La correspondencia lo era todo y las misivas obviamente no eran de una carilla, las cartas tenían folios y folios, porque pensad, había que contarlo todo. Pero bueno, después de una horita ocupándose de la correspondencia o así, también la señora debía ocuparse de las cuentas domésticas, porque tenía que preparar para el ama de llaves y para el servicio el presupuesto de la próxima semana o del próximo mes. Esto era una tarea de la señora de la casa, ocuparse de las cuentas de la casa. Que puede parecer raro o puede parecer que a lo mejor se ocupaba el señor, pero nada más lejos. De todos los asuntos domésticos se ocupaba la mujer, incluso aunque fuesen las finanzas. Otra cosa que tampoco hemos visto nunca a Cruz hacer. Finalizado el tema del presupuesto, vamos a ponerle otra horita, tipo a las 11:30, pues también era muy propio que la señora por la mañana saliese a dar un paseo por las tierras. De hecho, estando la promesa en Andalucía, en el norte de Córdoba, yo creo que muchos podemos visualizar la imagen de la señora o de la señorita a caballo por sus tierras, viendo cómo sus jornaleros trabajan. Ya me estoy imaginando a Hannah con su traje de montar y su sombrero de piconera. Todo para volver a casa hacia la 1:30 y almorzar normalmente con la familia, pero el almuerzo no era tampoco una comida tan formal como para obligar a toda la familia a presentarse en él. Se podían echar una siesta después y hacia las 3:30 de la tarde la señora debía cambiarse a un traje de tarde, y si tenía que hacer cualquier tarea en el pueblo, cualquier obra o labor social, pues era el momento. Normalmente las grandes casas como La Promesa reservaban las sobras de comida para los pobres de su comunidad, y también solían hacer las señoras muchas visitas a muchas escuelas que se abrían en las áreas rurales, pero no escuelas para aprender los números y las letras, no, escuelas en las que se intentaba que las hijas de los pobres se formasen para ser criadas de esas señoras que patrocinaban las escuelas. Esto creo que es algo que creo que Hannah nunca haría, pero Cruz seguro que está encantada. Tras lo que tuviese que hacer la señora en el pueblo, pues hacia las 6:30 de la tarde es cuando se reservaba, ojito a esto, la hora de los niños. Y es que la costumbre era un día a la semana, aunque había casos en los que era una hora todos los días de la semana. Pero bueno, que los padres reservaban una hora a sus hijos, normalmente tras la merienda, para estar con ellos, para jugar, para que les cuenten historias, para tocar el piano, para divertirse, en fin, en familia. Pero como digo, salvo esta hora, los hijos prácticamente no veían a los padres. Y los padres a los hijos tampoco, vamos. Este hecho es vital, esta costumbre, para que, como yo ya expliqué en un vídeo que hice hace tiempo sobre el tema de que en la moderna los hijos de la familia rica no llaman de usted a los padres, pues
Viene básicamente de aquí. El no tener por un lado una relación cercana con los padres y por otro ser de una familia poderosa y rica llevaba a que la relación entre padres e hijos fuese totalmente paralela y no hubiese, digamos, un sentido de deber o de respeto, podríamos decir, o de sumisión a los padres. Por lo tanto, en las familias ricas normalmente los hijos a los padres los llamaban papá y mamá, no padre y madre, y les llamaban de tú, no de usted. Luego los famosos invitados que estarían esperando pues llegarían alrededor de las 7:30 para que hubiese tiempo de prepararse para la cena hacia las 8 o 9. Los invitados, si van a pasar la noche, pues ellos, los caballeros, siempre vienen con su ayuda de cámara y ellas siempre vienen con su doncella personal. Sin embargo, la promesa nunca ningún invitado trae a nadie de su servicio. Los visitantes dejarían en el recibidor pues paraguas y abrigos si traen, ellas entrarían con su sombrilla, su boa y sus manguitos, ellos siempre tendrían su sombrero en la mano y saludarían y lo llevarían siempre encima, no lo dejarían sobre ninguna superficie y nunca enseñarían el forro, porque bueno, deber de los invitados era presentarse con sus mejores galas, los caballeros con levita hasta las 7 de la tarde, más allá era obligatorio el frac y si estuviesen en el campo, como sería el caso de la promesa, pues tendrían que llevar americana o terno. Se les recibiría y se les enseñarían sus habitaciones. Luego, pues sobre las 8 habría que cambiarse para la cena. La doncella personal de Hannah pues la ayudaría y la señora, o sea, Hannah siempre debería ser la primera en bajar para esperar al resto de comensales. Sobre las 9 se serviría la cena y luego pues las señoras irían al salón. En el caso de la promesa, lo suyo sería la sala de música, como yo ya expliqué en el vídeo sobre lo que es esa sala, y los caballeros pues a la sala de fumadores. Luego ya se volverían a reunir. Si la señora de la casa fuese madre, como hablábamos con el caso de Hannah con sus hipotéticos hijos con Manuel, pues podría excusarse un momento para subir a dar las buenas noches a los hijos y rezar con ellos pues la oración de buenas noches. Y como digo, cuando luego se volviesen a juntar todos los hombres y mujeres en la sala de música, pues ya ahí se entretendrían con sus cotilleos, con sus charlas, jugando a las cartas, tocando el piano, como gustasen, para luego finalmente entre las 11 y las 12 de la noche marchar a dormir y prepararse que mañana será otro día. Esto era básicamente la rutina de todos los días de una señora, con más o menos variantes, pero básicamente esto es lo que le espera a Hannah si se convierte en marquesa de Luján. Cosas que puede hacer Hannah para, digamos, marcar una diferencia. Pues, ¿quiere trabajar? Perfectamente podría ponerse a trabajar en... Pues es que hay tantas cosas. Lo primero, bueno... Creo que más que trabajar, lo que sería interesante es verla estudiar. Estudiar para sacarse el título de comadrona o de enfermera, incluso medicina. Aunque claro, medicina tendría que ir a lo mejor a la universidad, pero incluso en esta época, en la época de la promesa, había formas de estudiar a distancias, de sacarse títulos a distancia. Como mucho tendría que ir a Sevilla o Córdoba o Madrid, no sé, a hacer el examen final oficial y ya está. Y luego pues podría trabajar y no pasaría nada, no habría ningún problema. De hecho, una ventaja que tenían las mujeres ricas y privilegiadas, como pueden ser Cruz o Catalina o Martina, respecto a las que no lo eran, a las que no tenían otras narices que servir, como puede ser María Fernández, es que sí que podían perseguir metas y objetivos que tuviesen más concretos según sus afinidades, sus aficiones o sus vocaciones. A Catalina en realidad nada le impediría estudiar algo relacionado con empresariales o con ingeniería agrícola. Si Martina quisiese ser, no sé, pintora, artista, nada se lo impediría dedicar sus días a eso. ¿Que Hannah quiere dedicarse a la medicina? Nada se lo impediría. Pero aún así, no solo de un empleo, digamos, tradicional podría valerse el personaje de Hannah si quiere de verdad hacer algo más que ser una señora de. Puede, aparte de intentar mejorar todas las condiciones laborales de los criados, puede intentar también preocuparse un poco por lo que sería la comunidad de Luján, del pueblo. Puede aportar su granito de arena para intentar que haya un poco más de igualdad en la zona. Es que de hecho sus compañeros tienen más que ganar con ella en la zona noble que con ella simplemente echando una mano en el servicio. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? No sé, Hannah podría usar su posición como señora para abrir una escuela a lo mejor más diferente, intentar ayudar a los hijos de las familias pobres con sus estudios, interesarse para ver si las mujeres, como digo,
que no son de familias ricas, las mujeres humildes de la zona, obreras, tengan posibilidades de a lo mejor perseguir una educación superior, o sea, que puedan a lo mejor marcharse a estudiar. No tiene por qué ser un título universitario, pero algo tipo pues lo de comadrona, ¿no? El equivalente a una FP, pero de la época. Puede ayudar a Catalina con el tema de las tierras, puede con el tema de las mermeladas. Es que hay tantas cosas que podría hacer Hannah que, como digo, la trama de seguir sirviendo no tiene ningún sentido. Y como veis, las señoras al final hacían más cosas de lo que parecía. En la promesa Cruz siempre la vemos o está cosiendo o está leyendo una revista. Alguna vez un libro, pero no la vemos hacer nada más, y eso desde luego no era la realidad, porque ya habéis visto que hasta las cuentas tenían que tener controladas. En fin, un vídeo larguísimo, pero es que yo tenía muchas ganas de contaros cómo sería un día de Hannah como marquesa de Luján tradicional al uso. Lo voy a dejar por aquí. Este vídeo se merece un pedazo me gusta, y si no estáis suscritos también me merezco que os suscribáis con este vídeo, porque ha sido una pasada. Me decís lo que queráis en los comentarios y nada, que lo dejo por aquí. Y por supuesto que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día, y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.